En este viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 19, 3 al 12. Se los leo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Al iniciar su capítulo 19, Mateo nos cuenta que Jesús dejó Galilea para unirse a todos los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Este será el último viaje de Jesús a Jerusalén, y los relatos que siguen sucederán en el largo camino a Jerusalén. El camino que los peregrinos solían hacer era bordear el Jordán en dirección al sur, a fin de evitar Samaria, hasta llegar al oasis de Jericó, para luego subir los 30 kilómetros que faltaban hasta Jerusalén. El relato de hoy empieza diciéndonos que se acercaron a Jesús algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entre los peregrinos había fariseos que conocían muy bien las enseñanzas de Jesús acerca del adulterio y del divorcio. Él ya había expresado su punto de vista al respecto en el Sermón del Monte 5, 27 al 32. Pero parece que ahora los fariseos quieren poner en aprietos a Jesús, pues el divorcio era un tema políticamente delicado, ya que la relación matrimonial de Herodes, rey de Galilea, era irregular y de conocimiento público. Además, era también de conocimiento público que Herodes hizo decapitar a Juan Bautista por oponerse a su relación con Herodías. Y parece que Jesús mantenía la misma postura que el Bautista con respecto a Herodes y a su relación. Entonces, cuando los fariseos le hacen la pregunta a Jesús, ellos tienen en mente a Deuteronomio 24:1, que dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un acta de repudio y la despedirá de su casa. Según esta ley, Moisés permitía el divorcio si el hombre encontraba algo censurable en la mujer, pero se trataba de una ley muy injusta para las mujeres, pues ellas no solo no podían pedir el divorcio, sino que a la menor molestia el hombre podía despedirlas y ellas quedaban desamparadas. Sin embargo, en su respuesta, Jesús tiene en mente otros dos pasajes de la Escritura. Génesis 1:27, que dice: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y Génesis 2:24, que dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. En su respuesta, Jesús une estos dos textos de la Escritura para demostrarles que según la voluntad de Dios, cuando una pareja libre y conscientemente decide unir sus vidas en matrimonio, forjan una alianza indivisible
que los hace una sola unidad, que los hace uno. Por eso dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Recordemos que esta enseñanza está dirigida a sus discípulos, a quienes desean seguirlo y quieren vivir como Él propone. Los demás no entenderán. La enseñanza de Jesús supone que la pareja se casa por amor y solo por amor, que no hay ningún otro interés subyacente, ni económico, ni social, ni de ningún tipo. También supone la recta intención en la pareja, de ambos, y el compromiso de por vida para vivir juntos en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en la riqueza y en la pobreza. Por eso, entre sus discípulos, entre los que lo siguen, son inconcebibles los matrimonios con separación de bienes. Y por último, supone que son libres para decidir, de modo que si dicen sí, será sí. Para el verdadero cristiano la palabra es la palabra y el compromiso es el compromiso. El matrimonio cristiano supone a una pareja comprometida con el camino de Jesús. Cuando estos supuestos se cumplen, entonces el vínculo a los ojos de Dios es irrompible. Por eso dice Jesús, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Desgraciadamente en la vida, no todas las parejas se casan cumpliendo estas exigencias. Muchas parejas no son libres al tomar esta decisión tan importante. Y muchas de ellas se casan por razones distintas al amor. Por ejemplo, por conveniencia, por seguridad, por miedo, por tener hijos, porque se les ve el tren, para no estar solos, etc. Y el amor, si es que hay, es una razón secundaria. El problema es que si uno decide casarse por otros motivos distintos al puro amor, entonces es imposible que ese matrimonio resista e imposible que la pareja sea feliz. También puede suceder que en una pareja uno haya querido vivir su vida según los valores de Jesús y el otro no. En este caso el matrimonio no podrá seguir adelante. Bueno, pues cuando se dan casos de este tipo, la Iglesia permite la separación. Pero volviendo al relato, ante esta respuesta inesperada de Jesús, los fariseos le dijeron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración o acta de divorcio cuando uno se separa? Y Jesús responde que esa ley no es ley de Dios, que eso no es lo que Dios desea. Es una ley que por conveniencia se han hecho los hombres. Por eso dice el texto que Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Para Jesús, la concesión que hizo Moisés no debe considerarse una ley de Dios. Y añade que solo hay una excepción a los deseos de Dios. Dice Jesús: yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Los traductores aquí traducen la palabra griega porneia por unión ilegal. Pero porneia significa, propiamente, infidelidad persistente. Luego, la única razón que Jesús acepta para romper un matrimonio que se ha hecho a la luz de Dios es el caso de una infidelidad recurrente. Y dice que disolver el matrimonio por otras causas lleva al adulterio. Pero lo que Jesús espera de quienes lo siguen suena demasiado exigente, incluso para sus propios discípulos. Pues dice el texto que sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Sin embargo, para el cristiano la conveniencia no es un argumento para decidir. El único argumento válido para el cristiano es que la alternativa sea lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios quiere, lo que sea su voluntad. Y con frecuencia, lo mejor no es lo que más nos conviene. Por eso, antes de tomar decisiones importantes y serias que comprometen nuestro futuro, como es el matrimonio, debemos pensarlo muy bien y actuar a la luz de la voluntad de Dios.
Como las exigencias de Jesús van dirigidas a los ciudadanos del reino, a sus discípulos, a aquellos que quieren vivir sus vidas de modo que le permitan a Dios reinar, estas enseñanzas no son entendidas por quienes viven atados a los valores del mundo. Por eso Jesús añadió, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y estos que entienden son los que deciden vivir sus vidas para que Dios reine. Y a propósito del matrimonio, Jesús termina su enseñanza diciéndonos, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, pero hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Es decir, hay algunos que, por razones físicas, no pueden casarse, aunque quisieran, pero hay otros que, pudiendo casarse, eligen libremente no hacerlo. Este es el caso de Jesús mismo, de San Pablo y de otros muchos que elegimos vivir en castidad. Jesús eligió no casarse no porque el matrimonio fuese malo, todo lo contrario, sino porque su objetivo primero y principal fue que su Padre reine. Y si bien el matrimonio es muy bueno, sin duda mejor es que Dios reine, porque así todos nos beneficiamos. Y a fin de que su Padre reine, Jesús estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la posibilidad de formar una familia. ¿Y cómo ayudo a Dios a que reine si elijo no casarme? Si no me caso quedo libre y puedo jugarme la vida sin afectar a nadie y sin depender de nadie, en favor de lo que es justo, es verdadero y es bueno. Puedo empeñar mi vida para que todos vivan con dignidad en favor de un mundo mejor, y lo hago solo para que Dios reine, o como dice Jesús, por causa del reino de los cielos. Como conclusión, los invito a considerar la importancia de tomar decisiones correctas. Considerar lo importante que es decidir lo que define nuestras vidas, como por ejemplo el matrimonio, a la luz de la voluntad de Dios y elegir lo que a Él le gustaría que eligiese. Y segundo, entender que en la lógica del reinado de Dios, lo que motiva el voto de castidad en la vida religiosa es el deseo de sacrificarnos y entregar voluntariamente la vida a fin de ayudar a Dios a reinar. Pidámosle pues a Dios su gracia, para que todos los matrimonios y todos los que elijan el camino de la castidad a fin de ayudar a Dios a reinar, descubran que hay más felicidad en entregarse que en ganar, y en dar que en recibir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.